Es decir, ¿cómo es que empiezan a hacer esto como movimiento? Bueno, sí, primero fue un asunto de Estado y de los gobernantes, estaba en las oficinas de los burócratas. Pero lo que ha pasado en estos 60 años es que se ha convertido en parte de la conciencia ciudadana, aunque todavía en menor escala. Pero bueno, Winston Churchill siempre decía que estas cosas atrevidas de esa manera en los primeros años y en la historia 60 años no es nada. Me refiero a la historia de la humanidad, es todo un salto enorme, la historia de milenios. Y Churchill decía, bueno, pues eran minorías. Él decía, la resistencia en Europa ocupada, en la Francia ocupada, incluso eran unos cuantos, apenas 2000 franceses resistían. Y De Gaulle también lo afirma en su memoria. Esto es una minoría hoy en el mundo, pero ¿qué ha pasado a la sociedad civil? Hay un aparato burocrático de gobierno que tiene su representante en Ginebra, una pantomima, el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, más activa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero sin embargo, donde hay un movimiento que adquirió el nombre de derechos civiles, era lo mismo que hizo esa jornada, como en los Estados Unidos el movimiento de Martin Luther King y todos los demás, bueno, pues, alcanzar los objetivos. Y en Europa también ha habido, y constantemente, los diversos problemas de la discriminación racial, de la persecución religiosa. Y en los países comunistas es un capítulo aparte. En los países comunistas esto comenzó más tarde. Sájarov comenzó en la Unión Soviética, más o menos sobre los años 70, pero era un grupo muy reducido, no se expandió en la sociedad. Y posteriormente en la primavera de Praga, o sea, anteriormente en la primavera de Praga, en el año 1967, 65, 66, lo que duró el gobierno de Alexander Dubček, y que participaron como activistas Václav Havel y otros, hubo un impulso, como en la Polonia de Wałęsa, pero logró en los dos casos ser aplastado. En el caso de Checoslovaquia por los tanques rusos y en Polonia por un golpe militar del general Jaruzelski. Y entonces en Rusia, después de este desplome del comunismo, ha habido avances. No cabe duda que ha habido avances. Elena Boller está viva, hay una fundación. Sin embargo, el gobierno de Rusia, aunque no es un gobierno de corte ya de ese modelo estalinista, sigue siendo una dictadura, más o menos en un periodo que está evolucionando como si el país estuviera en el siglo XIX. Realmente un país muy atrasado políticamente, su historia, sin que esto significa nada peyorativo para esos pueblos. Es una marcha lenta, gradual, que es tocarle en la conciencia ciudadana, de que la gente se dé cuenta que tiene derecho, que uno no puede renunciar, porque eso es ser persona, diferenciarse de los animales. Esa es una esencia que uno puede decir lo que le da la gana, aún equivocándose, y moverse y salir y entrar y decir y discrepar. Esto toca varias esencias. Por eso gran parte del mundo, los estudiantes y las universidades han sido centros de esto, porque evidentemente requiere un poco de estudio de la historia, y la declaración misma es un tema de derecho humanitario internacional, es un poco las escuelas de derecho donde se han creado cátedras. John sabe la lucha que hemos tenido en esta propia universidad, que llegó a crearse un instituto de derechos humanos hace como 15 años y después lo disolvieron, no se pudo sostener. Recientemente hubo empeño con un profesor que vino, pero tampoco